Fui humillada por el hombre que amé toda la vida, así que me escapé a otro país, y él se arrepintió cuando ya era demasiado tarde. Desde el jardín de infancia, Diego y yo nunca habíamos pasado más de 3 días sin vernos, pero desde que nuestros padres empezaron a hablar sobre un posible compromiso entre nosotros, él me bloqueó por completo. La seguridad de su oficina tenía órdenes de mantenerme a mí, Camila, y a cualquier persona irrelevante afuera. Cada vez que aparecía en su campo de visión, Diego se daba la vuelta de inmediato y se iba caminando, hasta que, con lástima, su amigo Luis me llevó a escondidas para intentar encontrarlo. Antes de que pudiéramos abrir la puerta, su voz fría se coló por la rendija. Es como un perrito que corre cada vez que lo llamo, sin ambición, sin personalidad. Comprometerme con ella sería rebajarme. Me quedé paralizada con la mano en el picaporte, incapaz de girarlo. Luis rápidamente cubrió mis oídos desde atrás. No escuches eso, Camila. Está borracho y diciendo estupideces. Voy a entrar y ponerle un alto. Trató de pasar, pero le agarré la manga de la camisa y negué con la cabeza. Todo este tiempo, solo quería entender por qué Diego estaba tan en contra de nuestro compromiso. Todo el mundo en nuestro círculo social ya sabía de su oposición. Yo llamaba a Diego hermanote desde hacía casi 17 años, pero nunca fue realmente mi hermano. Todo el mundo tiene que casarse algún día. ¿Por qué no podía ser conmigo? Ahora por fin tenía mi respuesta. No es que no fuera lo suficientemente buena o lo suficientemente bonita. Simplemente me veía como una mascota que había criado desde niña. Luis me secó las lágrimas con un pañuelo, murmurando: «Esos tipos solo dicen tonterías. No vale la pena escucharlos, de verdad». «Estoy bien, Luis». Respiré hondo. «¿Me puedes llevar a casa? Ya no quiero ver más a Diego». Cuando nos dimos la vuelta para irnos, la puerta se abrió. Cristóbal, sin entender el ambiente, me jaló hacia adentro. El objetivo de esa reunión era que todos intentaran convencer a Diego de hacer las paces conmigo. Cristóbal me sentó justo frente a él. «Mira, Diego, aunque estés peleado con tu familia, no tenías que tratar así a Camila. Todos la vimos crecer. Habla claro y resuelve esto». Diego no levantó la cabeza ni una sola vez, pero las venas marcadas en la mano que sostenía el vaso mostraban su tensión. Antes de que Luis pudiera jalarme para salir, Diego habló: «Camila, ¿por qué nunca me escuchas? Ya te dije que no deberíamos vernos hasta que mi abuelo y mis padres cambien de opinión. ¿Por qué eres tan terca?». Me quedé en silencio, mirando al suelo. El ambiente se volvió helado. La última vez que Diego se enojó así fue cuando uno de sus amigos me confesó su amor. Luis suspiró y pidió que todos salieran, dejándonos a solas. Diego dio un trago nervioso y dijo: «Camila, ¿no tienes un mínimo de amor propio? Ya te dije que no estoy interesado en ti. Nunca te vi como mujer. En lugar de aferrarte a mí, ¿por qué no tratas de mejorar? Siempre girando tu vida alrededor de un hombre. Cuando yo asuma por completo la empresa, voy a viajar por todos lados. No puedo tenerte corriendo detrás de mí todo el tiempo». Lo miré, sin poder creerlo. Todos estos años, así era como él me veía. «Entonces, mantente lejos de mí. Mi abuelo pronto va a desistir de esa idea del compromiso. Entiendo. Ya no voy a molestar más a Luis ni a nadie para que me ayude a encontrarte». «Perfecto». Miré a Diego directamente a los ojos. «Diego, te agradezco por haberme salvado cuando era niña, pero desde hoy voy a tomar esta lección y nunca más te voy a molestar». Salí sin mirar atrás. En casa, me quedé mirando el correo de aceptación para el intercambio estudiantil. Mi terapeuta había sugerido cambiar de ambiente y encontrar nuevos hobbies para distraerme. Quería preguntarle a Diego qué opinaba, pero ahora estaba claro que él estaría encantado de verme lejos. Solo les mandé un mensaje a mis padres y me fui. Al aterrizar en Italia, logré resolver todos los trámites y encontrar alojamiento sin las dificultades que imaginé. Mientras esperaba que empezaran las clases, viajé por las ciudades cercanas. Como decía mi terapeuta, viajar cambió mi estado de ánimo y mis hábitos. Después de que me robaran 3 veces y me acosaran incontables otras, decidí aprender artes marciales. Nadie más iba a protegerme. Yo misma tendría que hacerlo. 2 meses después de comenzar las clases, recibí una llamada inesperada de Luis. «Camila, ¿por qué no nos contaste que te fuiste a Italia? Nos enteramos por casualidad, por un compañero de clase. Solo vine a estudiar para aclarar la cabeza. En unos meses regreso. No se preocupen. ¿Y todo bien por allá? ¿Seguro?» «Todo bien. Muy seguro». «¡Qué bueno! ¿Querés que le avisemos a Diego? Tiene amigos allá, ¿sabías?» «No hace falta. Estoy muy bien». «Bueno, pero si necesitas cualquier cosa, llámame a mí o a Diego». De vuelta en la oficina, Luis colgó y suspiró. «Está madurando», dijo Diego con el rostro tenso. «Vos mismo le dijiste que no te buscara». Luis lo miró, señalando el formulario del intercambio de Camila.
Pero que no me buscara no significa que no podía mandar un mensaje o llamar. ¡Ay, por favor, Diego! Mira tu lista de bloqueados. Te aseguraste de bloquearla en todo. ¿Cómo querías que te hablara? Si fuera yo, tampoco hubiera perdido el tiempo intentando. Luis puso los ojos en blanco. Conocía a Camila desde chiquita. Sabía cómo era su familia. Unos padres que casi no le prestaban atención. Una chica callada que solo tenía a Diego como refugio. Pero Diego insistía en que solo sentía amistad. Ahora que ella se había ido, estaba claramente preocupado, pero demasiado orgulloso para admitirlo. Después de que Luis se fue, Diego se frotó las sienes, atormentado, más incluso que cuando descubrió los retratos de él en el taller de Camila. Los abuelos de ambos los habían presionado para comprometerse. Sigue siendo solo una universitaria, pensó. Ni siquiera ha salido con nadie. ¿Qué sabe ella del amor? Diego dudó, pero terminó desbloqueando el contacto guardado como hermanita. Llamó a su secretaria, doña Pérez. Camila se fue sola a Italia. Doña Pérez dejó escapar una sonrisa satisfecha antes de volver a su expresión seria. Eso demuestra que mi enfoque más firme funcionó. Camila creció sin disciplina. Ya está en la universidad y seguía girando su vida en torno a usted. ¿Qué futuro iba a tener así? Las chicas sin autonomía nunca aprenden a caminar solas si no escuchan unas cuantas verdades de vez en cuando. Sonrió y agregó, pero que se haya ido no significa que haya cambiado. Bien puede estar intentando provocarlo, como en una telenovela. Soy mujer también. Sé cómo va ese jueguito. Lo mejor es mantener distancia. Diego reflexionó. Nunca había salido sola de casa, pero también ya es universitaria, pensó. Cuando me gradué del colegio, me fui solo a Guadalajara. Y no fue el fin del mundo. Tal vez Camila sí necesitaba vivir el mundo real para entender sus sentimientos. Entonces, canceló el vuelo que acababa de reservar a Italia y volvió al trabajo. Nunca imaginé que regresar a Madrid después de tanto tiempo me haría sentir como una extraña en mi propia ciudad. Las calles que solían ser testigos de mis risas y lágrimas ahora parecían ajenas, frías, como si el tiempo hubiera borrado mi existencia de sus memorias. Habían pasado 3 años desde que me fui a Italia, huyendo de un amor no correspondido y de una humillación que me marcó profundamente. En ese tiempo, me reinventé. Me convertí en una artista reconocida, con exposiciones en Roma, Milán y Florencia. Pero, a pesar de los aplausos y los elogios, una parte de mí seguía rota, esperando cerrar el capítulo que dejé abierto en España. Decidí regresar no por nostalgia, sino por necesidad. Necesitaba enfrentar mis demonios, mirar a los ojos a quienes me hicieron daño y demostrarles que ya no era la misma Camila sumisa y dependiente de antes. Alquilé un pequeño estudio en el barrio de Malasaña, un lugar bohemio y lleno de vida, perfecto para alguien que buscaba empezar de nuevo. Mis días transcurrían entre pinceles, lienzos y cafés en terrazas llenas de artistas y soñadores. Una tarde, mientras caminaba por la Gran Vía, me encontré con Luis. Su sorpresa al verme fue evidente. «¡Camila!», exclamó con los ojos abiertos de par en par. «No puedo creerlo. ¿Cuándo regresaste?» «Hace unas semanas», respondí, intentando mantener la compostura. «Te ves diferente, más segura, más fuerte. El tiempo y la distancia hacen maravillas», dije con una sonrisa. Luis me invitó a tomar un café, y durante nuestra conversación me contó que Diego seguía trabajando en la empresa familiar, pero que las cosas no iban bien. Las decisiones erráticas y su carácter volátil habían alejado a muchos socios y empleados. «Desde que te fuiste ha cambiado mucho. Se volvió más frío, más distante. Creo que nunca superó tu partida», confesó Luis. No supe qué decir. Parte de mí se alegraba de saber que mi ausencia había dejado una huella, pero otra parte se preguntaba si realmente merecía mi compasión. Días después, recibí una invitación para una exposición de arte contemporáneo en el Museo Reina Sofía. Mi sorpresa fue mayúscula al ver que una de las obras principales era mía, adquirida por un coleccionista anónimo. Decidí asistir, movida por la curiosidad. La noche de la inauguración, el ambiente estaba cargado de emoción. Artistas, críticos y amantes del arte se congregaban para admirar las obras. Mientras observaba mi pintura, sentí una presencia familiar detrás de mí. «Nunca pensé que volvería a verte», dijo una voz que reconocí al instante. Me giré, y allí estaba Diego, con una expresión mezcla de sorpresa y arrepentimiento. «Camila, lo siento, por todo. Fui un imbécil». Lo miré fijamente, recordando cada palabra hiriente, cada desprecio. «Diego, ya no soy la misma. No necesito tus disculpas ni tu aprobación. Estoy aquí para cerrar ciclos, no para abrir viejas heridas». Antes de que pudiera responder, una mujer se acercó a él, tomándolo del brazo. «¿Vamos, cariño?», dijo lanzándome una mirada inquisitiva. Diego asintió, y sin decir más,
se alejó con ella. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, supe que había tomado la decisión correcta al regresar. No para revivir el pasado, sino para demostrarme a mí misma que era capaz de enfrentar mis miedos y seguir adelante. Al llegar a casa, encontré una carta sin remitente en mi buzón. Al abrirla, descubrí una nota escrita a mano. Camila, hay cosas que necesitas saber. No todo fue como te lo contaron. Si quieres respuestas, ven al Café de la Ópera mañana a las 10. A las 09:45 ya estaba sentada en una de las mesas más discretas del Café de la Ópera. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, repasando todas las posibilidades. ¿Quién me habría enviado esa nota? ¿Luis? ¿Diego? ¿Alguien de mi pasado que aún vigilaba desde las sombras? Pedí un café solo, amargo, como la ansiedad que me acompañaba desde que llegué a Madrid. La ciudad me recibía con recuerdos en cada esquina, y ahora, con misterios. A las 10:03, entró una mujer de cabello canoso, elegante y recta como una bailarina jubilada. Sus ojos eran agudos, como si pudieran leer el alma. Se detuvo frente a mi mesa sin decir palabra, y dejó una carpeta manila sobre el mármol desgastado. «Tómate tu tiempo», dijo con voz grave, y se sentó frente a mí. «No tenemos mucho». Abrí la carpeta con cautela. En su interior había recortes de periódicos antiguos, cartas fotocopiadas y documentos legales. El apellido de mi madre, Gutiérrez López, aparecía una y otra vez en encabezados que hablaban de inversiones, sociedades y una empresa emergente de importación de textiles, una que eventualmente sería absorbida por el conglomerado familiar de los de la Vega. «¿Quién es usted?», pregunté. «Fui la socia silenciosa de tu madre. Ella me salvó la vida en otro tiempo, y es hora de saldar mi deuda contigo». Los papeles hablaban por sí solos. Mi madre había sido una visionaria, y su pequeño emprendimiento había sido comprado, o más bien robado, por el padre de Diego, que se aprovechó de su muerte prematura para borrar todo rastro de su participación. Un testamento firmado pero nunca ejecutado, y un contrato de cesión de acciones no registrado en el sistema central, eran la prueba. «¿Por qué nadie me dijo esto antes?», pregunté, la voz apenas controlada. «Porque a nadie le convenía que tú lo supieras. Y porque tu madre, ingenua y enamorada, confió en la familia equivocada». La mujer se levantó. «Haz con esto lo que creas correcto. Pero ten en cuenta algo. Si decides luchar, no habrá marcha atrás. Harás temblar a todos los que te hicieron daño». Cuando salí del café, tenía las manos heladas, pero una llama ardía dentro de mí. Caminé hasta el Retiro, tratando de calmar la mente. Había una verdad dolorosa. Todo lo que creía sobre mi infancia, sobre la cercanía entre mi madre y los de la Vega, era una mentira cuidadosamente construida. Pensé en Diego. Pensé en cómo me había mirado la noche anterior, con una mezcla de lástima y deseo. Él no sabía que ahora yo tenía algo que podría destruir todo lo que había heredado. O mejor dicho, usurpado. Esa tarde, cité a Luis en mi estudio. Le conté todo. Él escuchó en silencio, más serio de lo que lo había visto en años. «Camila, si lo haces, no solo vas a exponer a Diego, vas a hacer caer a su familia entera. ¿Estás preparada para eso? ¿Ellos se preocuparon por destruirme cuando me tiraron como un trapo viejo? No, así que sí, estoy más que preparada». Luis me miró con una mezcla de respeto y miedo. Sabía que ya no era la niña que lloraba en su hombro. Era una mujer con un plan, y con armas legales más poderosas que cualquier insulto. «Entonces vamos a hacerlo bien», dijo. «Pero vamos a necesitar ayuda». Al día siguiente, contacté a una abogada de renombre, Belén Serrano, especialista en casos de fraude corporativo y patrimonio oculto. La conocí en una exposición en Roma, y me debía un favor. Cuando le mostré los documentos, su sonrisa fue inmediata. «Si esto es real, Camila, tienes para desmantelar un imperio. Y lo harás desde dentro». Mientras ella analizaba los pasos legales, recibí un mensaje inesperado en mi móvil. Era de un número desconocido. Un video corto. Lo abrí. Aparecía Diego, sentado en su despacho, bebiendo whisky. Frente a él, su madre lloraba desconsolada. «¿Cómo pudiste hacer eso con la hija de Leticia? Tú sabías lo que ella significaba para nosotros. Ella no es nada. Era una sombra que nunca debía brillar». Cerré el video con las manos temblando. No sabía quién lo había grabado ni cómo había llegado a mí, pero sabía lo que haría con él. No dormí esa noche. Reproduje el video más de una decena de veces, pausando en cada gesto de Diego, en cada lágrima de su madre. No era solo una confesión en estado de ebriedad, era una fractura abierta en una familia que siempre se había presentado como intocable. A la mañana siguiente, fui directo al despacho de Belén Serrano. Me recibió con una mirada que mezclaba intriga y respeto. «¿Tú lo grabaste?» «No», respondí sin rodeos.
Lo recibí de un número desconocido. No tengo idea de quién lo envió, pero ahí está. Belén revisó el video detenidamente. Luego lo copió en su ordenador y lo guardó en 3 ubicaciones diferentes, como si protegiera una joya. Esto, junto a los documentos que me diste, es dinamita, dijo. Pero no podemos explotarla aún. Hay que preparar el terreno. No se trata solo de arruinar a los de La Vega. Se trata de hacerlo bien, de asegurarnos que no se levanten otra vez. Nos reunimos por horas. Ella es meticulosa, obsesiva incluso, y eso me tranquilizaba. Planeamos una ofensiva legal, lenta pero certera. Un paso en falso y podrían aplastarme con su dinero, sus contactos, su apellido. Esa misma tarde, mientras organizábamos todo desde su oficina en la calle Serrano, recibí una llamada de Luis. Tienes que venir. Es urgente. Nos encontramos en un restaurante discreto en Lavapiés. Luis estaba visiblemente alterado. Camila, Diego está buscando información sobre ti. Mandó a alguien a investigar tus movimientos en Italia. Quiere saber con quién hablaste, qué contactos tienes aquí, todo. Creo que sospecha. Respiré hondo. Era cuestión de tiempo. Yo también lo conocía. Sabía cómo funcionaba su mente paranoica y manipuladora. Déjalo que busque. Solo va a encontrar una mujer que no tiene miedo. Y eso lo va a volver loco. Luis me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Solo prométeme que si esto se descontrola, me dirás. No quiero perderte otra vez. Asentí. No tenía fuerzas para decir nada más. Esa noche, tomé una decisión arriesgada. Escribí un correo a Diego desde un remitente anónimo. Asunto: te recuerdo cada noche. Mensaje: algunos fantasmas no se dejan enterrar tan fácil. Nos vemos pronto. Adjunté una imagen borrosa del contrato de cesión de acciones con la firma de su padre y la de mi madre. Quería que supiera que yo estaba aquí, que esta vez no me iba a esconder, que el juego había comenzado y no pensaba perder. Los días siguientes fueron como una danza silenciosa. Belén trabajaba incansablemente. Luis me mantenía informada desde dentro. Y yo pintaba. Cada pincelada era una descarga, una confesión, una herida cerrándose. Un viernes, Belén llegó con una sonrisa que no pude interpretar. Tenemos algo, y es grande. Me senté frente a ella, conteniendo el aliento. Investigamos los movimientos de capital durante la absorción de la empresa de tu madre. Y encontramos algo ilegal. Un desvío de fondos. Firmado por Diego. ¿Cuánto dinero? Más de $500,000. En cuentas a nombre de sociedades fantasmas. Todo vinculado a Diego, usando identidades falsas. Me quedé en silencio. La sangre me retumbaba en los oídos. Esto puede llevarlo a la cárcel. Y lo hará, si tú decides seguir adelante. Me levanté. Caminé hasta la ventana. Madrid seguía su curso allá afuera, indiferente a la tormenta que yo estaba preparando. Quiero hacerlo, pero quiero que lo vea venir, que sepa que lo estoy mirando caer, que entienda por fin lo que es sentirse pequeño. Belén asintió, sin decir una palabra. Ella entendía. Algunas heridas solo sanan cuando se devuelven. Al salir de la oficina, recibí una notificación en mi móvil, un correo nuevo, sin remitente. Asunto: sabes demasiado. Mensaje: si sigues adelante, tú y todos los que te ayudan van a pagar caro. Debajo, una foto de mí, tomada esa misma mañana, desde la ventana del estudio. No estaba sola, y ellos lo sabían. Esa noche, cerré todas las persianas, puse doble cerradura, apagué el móvil, pero aún así, no logré dormir. Sentía que había ojos detrás de cada sombra, que el silencio del estudio ocultaba respiraciones ajenas. No era paranoia, era intuición. La amenaza era real. Luis vino a verme al día siguiente. Traía café, pero la expresión de su rostro lo decía todo. Camila, no puedes quedarte aquí. Si Diego ha contratado a alguien para seguirte, no va a parar con simples fotos. Está desesperado. ¿Y qué quieres que haga? ¿Huir otra vez? No, pero al menos cambia de lugar. Quédate en casa de alguien, pon cámaras. Haz lo que sea, pero protégente. Le agradecí la preocupación, aunque por dentro una parte de mí ardía. ¿Por qué ahora me protegían? ¿Dónde estaban cuando más los necesitaba? Aún así, le prometí que me cuidaría. Al día siguiente, me trasladé a un apartamento prestado por Belén, en la zona de Chamberí. Era discreto, elegante, y tenía seguridad 24 horas. Pero nada de eso me quitaba el peso del pecho. Pasé días sin salir, analizando cada papel, cada pista. La historia era más oscura de lo que había imaginado. Descubrí que la empresa de mi madre había sido usada por los de La Vega, no solo para lavar dinero, sino como tapadera para transacciones con empresas extranjeras vinculadas a paraísos fiscales. Todo firmado antes de que yo cumpliera 10 años. En algún punto de esos días,
Dejé de sentir miedo y empecé a sentir asco. Diego no solo había jugado con mis sentimientos, había manchado el nombre de mi madre, la había reducido a una nota al pie en su historial de crímenes silenciosos, y eso no lo iba a permitir. Empecé a grabar un diario en video, no para publicarlo, aún, sino como seguro. Si algo me pasaba, alguien debía saber toda la verdad. Hablaba a cámara como si hablara con mi madre. Le contaba todo, las traiciones, los silencios, la rabia. «Ya no soy tu niña, mamá», dije en uno de esos videos, con lágrimas contenidas. «Pero tampoco soy su marioneta. Esta vez, es él quien va a aprender lo que significa perder». Una tarde, mientras revisaba los movimientos financieros en los papeles escaneados, noté algo que me detuvo en seco. Un nombre repetido, Rocío Fernández. No era del entorno de Diego, era de mi entorno. La busqué en las redes. Era una antigua compañera de mi facultad, la misma que una vez me prestó su cuenta para ver unos materiales académicos cuando olvidé la mía abierta. No tardé en descubrir que esa cuenta había sido usada para extraer información mía desde Italia. Fotos, correos, incluso conversaciones con profesores y mentores. Diego me había estado espiando desde mucho antes de saber que estaba de vuelta. Sentí el estómago darme un vuelco. ¿Cómo pude confiar tanto en la gente equivocada? Belén se movió rápido. Mandó una carta legal a Rocío, exigiendo explicaciones y advirtiéndole de consecuencias judiciales si no colaboraba. Días después, recibimos su respuesta. Confesaba que había aceptado dinero para compartir mi información con alguien que quería ayudarte en secreto. Otra mentira. Otro intento de disfrazar control como protección. Pero esta vez, yo tenía el control. Grabé un nuevo video esa noche. No era solo una confesión, era un mensaje. Iba a publicarlo. No todo, solo una parte. Lo suficiente para que los medios empezaran a hablar, para que los inversionistas que aún confiaban en los de La Vega empezaran a dudar. Luis me llamó ese mismo día. «Camila, algo pasa. Diego está fuera de sí. Despidió a media directiva esta mañana. Está paranoico. Cree que todos lo están traicionando. Lo están. Y su madre lo abandonó. Se fue a casa de una tía en Zaragoza. Dijo que no quiere saber nada de él hasta que aclare todo ese escándalo con Camila». Cerré los ojos. Por primera vez, no sentí placer. Sentí lástima. Pero solo un segundo. Subí el video esa noche. Lo titulé «La verdad no se entierra». No mencionaba nombres, pero hablaba de traición, de una herencia robada, de un legado destruido por la codicia. Mostraba documentos con nombres parcialmente cubiertos y una imagen fija del contrato entre mi madre y los de La Vega. El video alcanzó 250,000 visualizaciones en menos de 24 horas. Y entonces, sonó el timbre de mi puerta. Eran las 3 de la madrugada. Miré por la mirilla. Nadie. Un sobre en el suelo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro una fotografía. Mi madre, sonriendo, embarazada de mí, al lado del padre de Diego. Y en el reverso, una sola frase escrita con tinta roja. «No sabes quién eres». Esa foto me quemó los dedos. La dejé caer al suelo como si me hubiese mordido. Me alejé lentamente, observando la imagen desde lejos, como si se tratara de un animal peligroso. Allí estaba mi madre, joven, radiante, embarazada, y a su lado, el padre de Diego, sonriendo como si el mundo le perteneciera. No podía ser. Durante minutos, quizás horas, me quedé sentada en el suelo, el sobre abierto a mi lado, la foto como una daga clavada en medio del pecho. ¿Qué significaba esa frase? «No sabes quién eres». Cogí el móvil con manos torpes y llamé a Luis. Tardó en contestar, con la voz adormecida. «¿Camila? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Necesito que vengas, ahora. Y trae todo lo que tengas de la familia de La Vega. Fotos, cartas, lo que sea». No preguntó más. Sabía que algo grave pasaba. Mientras lo esperaba, recorrí mentalmente cada recuerdo con mi madre. ¿Alguna vez me había hablado del padre de Diego con una cercanía extraña? ¿Había señales? Palabras que ignoré. Todo parecía ahora distorsionado, confuso, como una película que he visto mal montada durante toda mi vida. Luis llegó en menos de media hora, despeinado, sin aliento, con una mochila en la mano. «¿Qué pasó?», preguntó, y yo simplemente le entregué la foto. Lo vi palidecer. «No puede ser. ¿Estás segura de que es tu madre? ¿Tú qué crees?». Luis no respondió. Abrió su mochila y sacó un pequeño álbum. Había fotos antiguas, recortes de revistas sociales, noticias de las empresas de La Vega. En una, claramente tomada durante una gala, aparecían mi madre y el padre de Diego hablando en un rincón, muy cerca, con una expresión íntima. No era una relación profesional. «¿Y si...?», dije en voz baja, tragando saliva. «¿Y si Diego y yo...?». Luis me miró, horrorizado. No, Camila.
Eso no puede ser. No lo sabemos. ¿Y si somos hermanos? ¿Y si por eso siempre hubo algo raro entre nosotros? ¿Y si por eso él me odiaba? ¿Pero no podía alejarse? No digas eso. ¿Y por qué no? ¿Qué otra explicación hay? Míralo. Luis cayó en silencio. Me senté, las piernas temblorosas, el corazón en guerra con mi mente. Esa noche no dormí. Revisé cada documento que tenía. En ninguno figuraba un padre biológico, solo el nombre de mi madre. Y por primera vez sentí rabia contra ella. ¿Por qué me ocultaste algo así? A la mañana siguiente fui al archivo civil. Exigí ver mi acta de nacimiento. No había padre registrado. ¿Podría pedir un análisis de ADN retroactivo? Pregunté. La funcionaria me miró con desconfianza. ¿Solo con orden judicial o con el consentimiento de la parte involucrada? Necesitaba una muestra de ADN del padre de Diego, pero él había muerto años atrás. ¿Y de un hijo? ¿Un hermano reconocido? Sí, eso podría funcionar, si él acepta. Me senté en una banca del parque después. El viento de Madrid no era suave ese día. Me azotaba el rostro como si quisiera despertarme de una pesadilla. Marqué el número de Diego. No lo había desbloqueado hasta ese momento. «¿Hola?», dijo con la voz baja, sorprendido. «Tenemos que hablar. Es sobre tu padre. Y el mío». Un silencio largo. «Te espero en el despacho. Mañana a las 10. Pero no vengas sola». Colgué sin decir más. Esa noche no pinté. No escribí. Solo miré la foto. Y por primera vez, no vi traición ni dolor. Vi preguntas. ¿Y si mi vida entera había sido una mentira? A la mañana siguiente, cuando llegué al despacho, me esperaban Diego y su abogado. Belén estaba conmigo. La tensión era irrespirable. «¿De qué se trata todo esto?», preguntó Diego, con esa mezcla de arrogancia y miedo que conocía tan bien. Puse la foto sobre la mesa. Diego la miró, frunció el ceño. Luego su rostro se endureció. «¿De dónde sacaste esto? ¿Ella y tu padre tenían algo?». Diego dudó. Se decía que sí, pero nunca fue oficial. «¿Sabías que yo no tengo padre registrado en mi acta?». «¿Qué estás insinuando?». «Necesito tu ADN. Si tenemos el mismo padre, tú y yo somos hermanos». Diego se levantó bruscamente. Su abogado lo contuvo. «Estás loca. ¿O estás asustado?». Diego me miró como si estuviera viendo un fantasma. Por primera vez, no tuvo palabras. Belén habló por mí. «Legalmente, tenemos derecho a iniciar una investigación de filiación. Lo vamos a hacer, contigo o sin ti». Diego se sentó, cabizbajo. «No, no puede ser». «¿Por qué no? ¿Por qué crees que tu padre insistía tanto en que no nos comprometieran? ¿Por qué me bloqueaste de tu vida con tanto odio?». El despacho quedó en silencio. «Te mandaré la muestra», dijo al fin derrotado. Y mientras salíamos, Belén me apretó el brazo con fuerza. «Prepárate, Camila, porque si esto se confirma, tu venganza apenas ha comenzado». Esperar los resultados del análisis de ADN fue como tener una bomba de tiempo atada al pecho. Cada día que pasaba, me encontraba con una versión más vulnerable de mí misma. Por fuera, mantenía el rostro firme, pero por dentro, todo se desmoronaba. Belén, siempre pragmática, me insistía en seguir adelante con el caso de las acciones robadas, pero yo ya no podía separar una cosa de la otra. Si lo que sospechábamos se confirmaba, mi vida entera sería una construcción sobre cimientos podridos. Luis me acompañaba en silencio. Me traía comida, se sentaba a leer mientras yo pintaba. A veces pasábamos horas sin hablar. Era como si también estuviera en duelo. No sabíamos de qué todavía, pero ambos lo sentíamos venir. Una madrugada, me desperté sudando, con el corazón acelerado. Había soñado con mi madre. Estaba en una cocina iluminada, cortando manzanas. Me miraba y decía, «No fue un error, fue amor». Me levanté temblando. Encendí la lámpara y fui directa al mueble donde guardaba sus cartas. Había una, sin abrir. El sobre estaba viejo, amarillento, escondido detrás de otras más visibles. No recordaba haberla visto antes. «Para cuando tengas dudas sobre quién eres». Con manos temblorosas, la abrí. «Mi Camila, si estás leyendo esto, es porque algo te falta. Quiero que sepas que tu existencia fue la decisión más valiente y hermosa de mi vida. Tu padre fue un hombre complicado, poderoso, sí, pero también cobarde. No tuvo el valor de enfrentarse a su familia por mí. Nunca te negó, pero tampoco te abrazó. Me pidió que no te contara, que te dejara crecer sin el peso de su apellido. Yo acepté. Tal vez me equivoqué, tal vez no. Pero tú, hija mía, no eres menos por no llevar su nombre. Eres más, eres luz, eres arte, eres fuerza. Nunca dejes que te definan por lo que oculté. Con todo mi amor, mamá. Lloré, por ella, por mí, por todas las veces que necesité esta verdad y nadie me la dio». 2 días después recibimos el sobre con la muestra de ADN de Diego.
Belén fue personalmente a entregarlo al laboratorio. Me dijo que los resultados estarían en una semana, pero yo ya lo sabía. Diego y yo éramos hermanos. Era la única explicación. Las piezas encajaban. El odio visceral que sentía por mí no era solo rechazo. Era miedo. Era culpa. Era un intento torpe de alejar algo que siempre supo, pero nunca quiso aceptar. Cuando Belén me llamó para confirmar, no dije nada. Solo colgué y fui al taller. Pinté durante horas. Un cuadro enorme, visceral, con trazos rabiosos. En el centro, una figura femenina con el vientre abierto, y dentro de ella, una rosa negra. El fondo, fuego y espejos rotos. Lo titulé Hija de Nadie. A los 3 días decidí enviar un mensaje a Diego. Nos encontramos donde todo empezó. Parque del Oeste, banco frente a las estatuas, sin abogados. Él llegó antes que yo, solo. Me sorprendió. Me senté junto a él. Ninguno habló por un minuto. Entonces es cierto, dijo finalmente. Lo sabías, ¿verdad? Lo sospechaba, desde hace años. Pero era más fácil odiarte que aceptar que eras mi hermana. ¿Por eso me despreciaste tanto? Diego bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Porque te amaba. Y cuando me di cuenta de lo que significaba, entré en pánico. Me sentí sucio, enfermo. No sabía cómo lidiar con eso. Por eso me alejé. Por eso fui cruel. Me levanté. Ya no podía soportar escuchar más. Tus decisiones arruinaron vidas, Diego. La mía, la de mi madre, hasta la tuya. Todo por no tener el valor de enfrentar la verdad. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo miré. No con odio, con lástima. Ahora voy a arrebatarte lo único que aún te queda. Tu legado. Él no respondió. Sabía que ya no tenía armas para detenerme. Esa noche, Belén inició oficialmente la demanda por fraude corporativo. Incluimos el testamento oculto, los desvíos financieros y el reconocimiento de filiación. El escándalo sería nacional. Sabía que la prensa se volcaría sobre el caso en cuanto saliera a la luz. Pero lo que no esperaba era lo que ocurrió al día siguiente. Al abrir mi correo, encontré un mensaje sin asunto. Dentro, un video. Mostraba a Belén, golpeada, amarrada a una silla. Una voz distorsionada susurraba: «Para cuando creas que tienes el control. Esto es solo el comienzo». No grité, no lloré. Solo cerré el portátil con las manos frías, como si el mundo se hubiese vuelto un cuarto sin oxígeno. Belén, mi escudo, mi estratega, mi última aliada fuerte, estaba ahora en manos de alguien que jugaba sucio. Esto ya no era solo un enfrentamiento legal, era una guerra. Llamé a Luis. Mi voz era una piedra. «La tienen, a Belén». Silencio al otro lado. «¿Qué quieres que haga? Necesito acceso a las cámaras de seguridad del despacho de ella. Y si tienes algún contacto en la policía, uno en quien realmente confíes». Luis, sin hacer más preguntas, se movilizó. Durante horas recorrí el video cuadro por cuadro. Buscaba pistas, una sombra, un reflejo, una marca. Nada. El rostro del agresor cubierto, la voz distorsionada, la habitación sin detalles reconocibles, profesional, fríamente calculado. Y ahí fue cuando lo supe. Esto no era obra directa de Diego. Era de alguien más. Alguien que siempre había estado presente, silenciosa, pero tejiendo cada hilo con precisión. Dona Teresa Pérez. Ella era la que protegía el legado familiar con uñas y dientes, la que durante años había manipulado la narrativa, la imagen pública, la moral interna de los de la Vega. No necesitaba orden de Diego. Actuaba sola, como un cáncer que crece mientras el cuerpo cree estar sano. Luis volvió a contactarme por la noche. Conseguí una grabación vieja de una cámara de seguridad en la calle del despacho. Se ve una furgoneta negra. La matrícula fue registrada en nombre de una empresa fachada. Adivina quién figura como apoderada. Teresa. Exacto. El corazón me latía con fuerza. ¿Cómo no la vi antes? Siempre fue cordial, profesional. Me trataba como a una muñeca frágil que debía mantenerse lejos de la mesa de los adultos. Era su forma de borrarme del tablero. Esa misma noche, convoqué una reunión secreta con los periodistas que conocían mi historia. En un pequeño bar de Lavapiés, les conté todo. Mostré documentos, grabaciones, conexiones. Les pedí tiempo, solo unas horas. Luego publicarían todo. Quería dar una última oportunidad a Diego. Al día siguiente, me presenté sin avisar en la antigua casa familiar de los de la Vega, en el barrio de Salamanca. Me abrió una empleada que aún recordaba mi nombre. Al entrar, el olor a mármol pulido y a flores falsas me revolvió el estómago. Diego bajó las escaleras como un espectro. Estaba más delgado, ojeroso. Los escándalos ya lo estaban carcomiendo desde dentro. «¿Qué haces aquí?» «Vine a darte una oportunidad. La última.
¿Una oportunidad para qué? Para entregarla a Teresa, para salvar lo poco de humano que te queda. Él vaciló. Por primera vez, sus ojos no mostraban arrogancia, mostraban miedo. ¿Tienes pruebas? Tengo todo. Y tú lo sabes. Solo necesito que colabores. Si ella cae contigo, no me importa. Pero si la entregas, podrías limpiar una mínima parte de tu alma podrida. No dijo nada. Me marché. De camino al estudio recibí un mensaje. Calle Orense, almacén 43. Está viva. No firmaba. Pero lo entendí. Fui sola. Llevaba el móvil grabando en el bolsillo, el audio activado. El almacén estaba abandonado. Dentro, encontré a Belén, amarrada, consciente, pero débil. La solté. Lloramos en silencio. En la salida, 2 hombres con pasamontañas nos observaban desde lejos. No se acercaron. Solo se aseguraron de que la lleváramos. Horas después, recibí un nuevo mensaje. No fue Diego, pero alguien muy cerca de él. No te confíes. Y entonces me di cuenta, había más. Alguien más grande, más oculto, más peligroso que Teresa. Un nombre que no había aparecido aún. El verdadero patriarca, el abuelo de Diego, aquel que nunca hablaba, que movía los hilos desde la sombra. Era hora de mirar más arriba. Siempre me pregunté por qué el abuelo de Diego nunca intervenía. Sabía de su poder, de su legado, de los rumores. Un hombre que había construido el imperio de los de la Vega a golpe de alianzas políticas y amenazas susurradas. Un hombre que, incluso retirado, inspiraba más miedo que respeto. Pero su silencio ahora gritaba. La recuperación de Belén fue lenta. Había moretones por todo el cuerpo, pero su espíritu seguía intacto. Era una guerrera, y estaba furiosa. Esto ya no es un juicio, Camila. Es una guerra entre dinastías, entre nombres. Y tú estás sola. No estaba sola. No más. Convocamos a la prensa, esta vez sin filtro. Revelamos todo. El fraude, el desvío de fondos, la herencia robada, el ADN. El país se sacudió. La imagen de los de la Vega, antes símbolo de tradición y elegancia, se convertía en una sombra sospechosa. Fue entonces cuando recibí una invitación, entregada a mano, en un sobre de cuero negro, sin remitente. Marina de Sanxenxo, residencia de la Vega. El abuelo quiere verte. Sola. Luis casi rompe el sobre con las manos. Ni se te ocurra ir. Tengo que ir. ¿Estás loca? Después de lo que hicieron a Belén. Justamente por eso. Quiero mirarle a los ojos. Quiero saber de qué está hecho el monstruo que crió a Diego. Viajé esa misma tarde. Llovía. El tren serpenteaba por Galicia como si dudara en dejarme llegar. Al bajar, un chofer me esperaba con un cartel que decía: Señorita Gutiérrez. La casa era un castillo. Literalmente. Piedra, faroles antiguos, ventanales gigantes que daban al mar embravecido. Entré sin hablar. Me escoltaron a una sala inmensa, con techos de madera tallada. En el centro, sentado en un sillón de cuero rojo, estaba él, Alonso de la Vega. No era alto ni imponente, pero sus ojos eran acero. Camila, así que tú eres la hija de Leticia. No respondí, solo lo miré. Quería que él hablara. Nunca debiste volver a Madrid. No debiste remover lo que ya estaba enterrado. Lo enterraron mal. Lo enterraron con mis sueños encima. Tu madre fue un error, una distracción. Mi hijo se enamoró como un imbécil. Y tú no eras parte del plan. Pues aquí estoy. Él suspiró. Te ofrezco un trato. Te doy lo que corresponde por herencia. Duplicado, triplicado si lo deseas. Pero te vas. Desapareces. No vuelves a mencionar nuestro nombre. Me reí. Literalmente. Me reí en su cara. ¿Cree que estoy aquí por dinero? No. Pero todos tienen un precio. Hasta tú. Me acerqué lentamente. Saqué de mi bolso una copia de la carta de mi madre. La dejé sobre su mesa. Ella no fue un error. Fue una mujer que lo enfrentó. Usted no puede comprar mi silencio, porque lo único que busco es que el mundo vea quién es usted en realidad. Sus ojos se entrecerraron. Durante un segundo, vi miedo. Solo un segundo. Estás firmando tu sentencia. Usted firmó la suya cuando me dejó nacer. Salí sin mirar atrás. Regresé a Madrid esa noche, descompuesta, pero más fuerte que nunca. Al día siguiente, el banco que financiaba a los de la Vega anunció la congelación de todos sus créditos, y luego llegó lo inesperado. Una mujer mayor, elegante, se presentó en mi estudio. Se identificó como la exsecretaria personal del padre de Diego. Su madre me salvó la vida. Me protegió cuando todos me dieron la espalda. Y guardé esto durante años, esperando que alguien viniera a buscar justicia. Me entregó una caja pequeña. Dentro, una grabadora antigua. Al reproducirla, una voz temblorosa,
La del padre de Diego decía: si algo me ocurre, si no regreso, fue Alonso. Y Leticia. Leticia está embarazada. No puedo protegerla más, pero ella debe saber la verdad. Esta familia no perdona, no ama, solo destruye. La grabación retumbó en mi estudio como una explosión sorda. No era solo una prueba más, era la confesión final. El padre de Diego, mi padre, dejando un testimonio con la voz quebrada, asustado, vencido. Nunca había escuchado su voz. Nunca había tenido nada que me conectara a él, hasta ese momento. Y lo más desgarrador fue notar el cariño en sus palabras. Había amor por mi madre, culpabilidad, miedo y también impotencia. Contra su propio padre, contra el monstruo. Esa cinta lo cambiaba todo. Belén y yo la llevamos directamente al juzgado. Era el cierre perfecto del expediente. Un testimonio póstumo, grabado días antes de su muerte misteriosa, que ahora, por primera vez, podía ser investigada como asesinato por encubrimiento. La noticia estalló como un meteorito en la prensa. El apellido de la Vega ya no era sinónimo de prestigio. Era una mancha. Una historia de traición, mentiras, manipulación corporativa y sangre. Los titulares eran un desfile de vergüenza. El imperio del miedo. El legado oscuro de los de la Vega. Hija de la traición. La mujer que destronó a los intocables. Recibí llamadas de todos los medios. Invitaciones a entrevistas. Reportajes especiales. Pero no acepté ninguna. Lo mío no era fama. Era justicia. Luis, que había estado a mi lado todo ese tiempo, me abrazó como un hermano. Lloramos juntos. Por los años perdidos. Por los silencios impuestos. Por las decisiones que nos marcaron. Te lo juro, Camila. Si pudiera volver atrás, te habría protegido. No solo de Diego, sino de todo este mundo podrido. Pero estás aquí ahora, y eso basta. Esa noche organicé una última exposición, cerrada, íntima, para amigos, periodistas de confianza, artistas que me habían apoyado desde Italia hasta Madrid. La llamé Fuego y Raíz. Era mi historia en cuadros, desde la infancia callada, pasando por la humillación, el exilio, la rabia, hasta el renacimiento. Y al fondo, en una sala aparte, el cuadro final. Él nunca supo quién yo era. Era un retrato abstracto, agresivo, una figura masculina difusa, rodeada de cadenas rotas, mirando hacia una sombra femenina que se alejaba caminando con una corona de espinas en la cabeza y flores en los pies. Esa noche, recibí un mensaje inesperado. Voy a entregarme. Estoy cansado. Gracias por hacerme ver lo que no quise ver nunca. Diego. Lo arrestaron 2 días después. Cooperó con las autoridades. Declaró todo lo que sabía sobre las operaciones ilegales de su abuelo y de Teresa. Entregó documentos confidenciales, grabaciones internas. Fue un gesto tardío, pero real. Teresa fue detenida en la frontera con Andorra. Intentaba huir. En su bolso llevaba pasaportes falsos y 80.000 euros en efectivo. El abuelo Alonso fue citado a declarar. A su edad, la justicia fue lenta, pero implacable. Le congelaron todos los activos. El gran patriarca murió meses después, en silencio, sin que nadie lo velara, ni siquiera su nieto. Y yo volví a pintar. Volví a sentir el placer de un trazo sin rabia, de un lienzo sin cicatrices. Recibí una propuesta editorial. Escribir un libro, no sobre los de la Vega, sobre mi madre, sobre Leticia, sobre su lucha, su legado. Lo llamé Memoria de una flor salvaje. Y al final, decidí visitar su tumba por primera vez desde que volví a España. Dejé la primera copia del libro junto a su nombre. Lo conseguimos, mamá. No me rompieron. En el cementerio, bajo el cielo nublado, sentí algo parecido a paz. Pero antes de irme, sonó mi teléfono. Era un número italiano. Contesté con cautela. «Señorita Camila Gutiérrez, ¿quién habla?» «Soy del consulado de Florencia. Tenemos algo suyo. Un sobre enviado hace más de un año, sin remitente. Lo acabamos de encontrar en nuestros archivos. Está marcado como confidencial. ¿Qué contiene? No lo sabemos. Solo una nota escrita a mano, en español. Si alguna vez regresas, sabrás por qué tuve que alejarme». La voz del pasado volvía a llamar. Y yo estaba lista para responder. Pasaron 3 años desde el día que recibí aquella llamada del consulado. A veces, aún despierto por las noches preguntándome qué habría pasado si no hubiese abierto aquel sobre. Pero lo hice. Y la historia se cerró, por fin, como debía. El sobre contenía una carta. Era de mi madre, escrita antes de morir, guardada en un cajón del taller donde solía trabajar cuando vivíamos en Florencia. Una amiga suya, Julia, la encontró entre sus cosas años después.
Nunca supo qué hacer con ella hasta que escuchó mi nombre en un reportaje sobre arte en Rai Italia. La carta era distinta a todas las demás. No hablaba de amor, ni de consuelo. Hablaba de lucha, de rabia, de dignidad. Decía, si el mundo intenta doblarte, resiste. Si te piden que calles, grita. Y si algún día el apellido que debió ser tu escudo se convierte en tu carga, quémalo. Y crea el tuyo, con fuego y sangre si hace falta. No porque seas mi hija, sino porque eres tú. La enmarqué en mi nuevo taller, en Toledo. Dejé Madrid. Demasiado ruido, demasiadas cicatrices. En Toledo, el aire huele a historia, a piedra vieja y secretos bien contados. Luis vino a verme el mes pasado. Viste de forma distinta ahora, más sobrio, más maduro. Trabaja con una ONG que ayuda a jóvenes que salen del sistema de acogida. Dice que por fin siente que está haciendo algo que vale la pena. Tú me enseñaste, me dijo, que si no rompemos el ciclo, lo repetimos. Belén, después de su recuperación, se convirtió en un ícono. Dio conferencias en toda Europa sobre violencia empresarial, integridad legal y ética en el poder. Publicó un libro. Adoptó una niña. A veces me llama solo para mandarme fotos de su hija con mis cuadros. Tienes que conocerla. Le encanta pintar monstruos. Entonces tiene buen gusto, le digo. Diego fue condenado a 5 años. Colaboró, sí, pero había pruebas suficientes para responsabilizarlo. Está en un centro de reclusión semiabierto. Me escribió 2 cartas. Nunca las respondí. Me basta saber que sigue vivo, que tiene que pensar en lo que hizo, que tiene que mirar cada día al reflejo de lo que destruyó. Teresa Pérez. Bueno, su caída fue pública, humillante y definitiva. La prensa destapó años de manipulación, abuso psicológico, fraude y encubrimientos. Perdió su pensión, su estatus, su círculo. Vive sola, en una residencia en las afueras de Ávila. La última vez que la vi fue en un documental donde hablaban de corrupción estructural en empresas familiares. No habló, pero sus ojos no se despegaban de la cámara. Alonso, el abuelo, murió como vivió, controlándolo todo hasta el último segundo. Dejó una carta final, leída por su abogado, en la que no mencionó a Diego, ni a mí. Para él, simplemente, no existíamos. Y yo florecí. No como víctima, no como vengadora, sino como lo que siempre quise ser, una artista con voz propia. Inauguré mi fundación hace 1 año. Ayudamos a mujeres jóvenes a reconstruir sus vidas a través del arte. Enseñamos defensa personal, oratoria, terapia emocional y pintura. Les digo que no tienen que ser fuertes todo el tiempo, que pueden romperse, pero que deben aprender a recomponerse con belleza. Una de mis alumnas me preguntó el otro día, ¿y tú qué harías si tuvieras que empezar de nuevo? La miré a los ojos y respondí, no empezaría de nuevo, caminaría sobre las cenizas y haría algo hermoso con ellas. Antes de terminar esta historia, volví al Parque del Oeste. Me senté en el banco frente a las estatuas, donde una vez Diego y yo hablamos por última vez como enemigos, como hermanos, como fantasmas. Saqué un pequeño papel de mi bolso. En él había escrito una frase. Ella era tempestad, y aprendió a bailar bajo su propia tormenta. Lo dejé allí, pegado al banco. Quizás alguien lo lea, quizás inspire a otra Camila en algún lugar del mundo. Y entonces sí, supe que todo había terminado. No con sangre, no con odio, con memoria y con arte.